Bienvenidos a Leche y Miel, podcast donde hablamos con el corazón y compartimos palabra viva. Aquí encontrarás conversaciones honestas, llenas de fe, verdad y esperanza para tu día a día. Yo soy Leche Y yo soy Miel, y y este es el podcast que te hace bien. bien. ¡Eh! ¿Cómo estás? Santo Jehová. ¿Cómo estás? Bien, contento, feliz y también alegre porque tenemos nuestro primer capítulo. Primer capítulo de Leche y Miel, Aquí señores. estamos presentes. Leche y Miel Iniciando. Podcast. Iniciando ya. ¿Cómo te sientes iniciando el primer capítulo de Leche y Miel? Emocionado, un poco emocionado, pero vamos a salir adelante. Yo creo que este podcast va a tocar muchas vidas, Esperemos. a, Esperemos que sí. va, va a tocar a muchas personas que nos ven, que nos escuchan. Y bueno, eh, a lo mejor en el intro lo van a ver, pero para que más o menos tengan una idea, Benjamín es el Benji, es mi hermano, y bueno, yo soy Yair, su servidor. Para los Y que no sepan, yo soy el menor, sí, ella porque mayor que yo, porque se ve un poquito mayor, pero me veo más no, viejo, no. pero Sí, pero no, él es el menor, por eso es Benjamín, el último de los hijos de Jacob. así es. Pero bueno, vamos a iniciar ya con nuestro capítulo, ¿qué te parece? Para que más o menos tengan una idea, De lo que vamos a hablar, ¿no? sí, porque en cada capítulo vamos a tener siempre una escritura, un texto donde El texto base, ¿no? texto base exactamente, donde más o menos vamos a mostrar qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que vamos a explicar, ¿no? Y hoy el tema principal que nos compete o que nos ha traído a este primer capítulo es la música. Exactamente, la música. Una de las bases de una iglesia, podría decirse. Una de los grandes ministerios que hay, que ha sido tan atacado en los últimos años, So- porque uno es joven y así. sí, sobre todo porque en el tema de la música, tanto en la iglesia como también a nivel secular o mundano, o como dice por ahí un hermano, en el mundial, Sí, sí, sí. este, realmente es un tema de mucha controversia porque hace mucho ruido. O sea, Sí, es exactamente. un tema muy fuerte porque hay mucha división. Algunas personas opinan que no debes escuchar música secular o que no debes escuchar Sí, son temas donde ahorita nos vamos a ir adentrando un poco más acerca de exactamente. eso. Más o menos eso es lo que vamos a hablar y vamos a platicar, a comentar, pero también lo que queremos de antemano ya decir, no sé si está bien que lo digamos de una vez, pero yo creo que sí, ¿no? Que A ver. doctrina cero, Ah, sí, no, no vamos a hablar de ninguna doctrina, ni para bien, ni para cero, mal, no. Solo vamos a cero. hablar de, pues, de los temas que podemos comentar de la Biblia, por ejemplo, ahorita la música, temas generales. Sí, no va a haber, no va a haber nada más que temas principales de la Biblia, temas importantes de la Biblia, pero no vamos a tocar ninguna parte de doctrina, Ni doctrina, ningún ni movimiento, movimiento, ni coberturas. solamente temas de la Biblia, ¿no? Así es. Entonces, Benji, Sí, vamos a leer el texto clave, ¿qué te parece? sí, sí. Vamos, vamos a ello. Hoy, hoy que nos, hoy sí fue un día larguísimo, larguísimo, Un poco largo. larguísimo. Le agradecemos también a nuestra producer que está ahí atenta Detrás de cámaras. en todo. Se debe estar aguantando la risa un poco. Sí, más o menos, pero sí, muy bendecidos por todo. Nuestro primer capítulo, bueno, nuestro primer texto de nuestro capítulo, y va a ser Ujú. el único texto, es en 1 Samuel 16. Fíjate que yo escogí esta escritura porque creo, Sí,
texto clave, creo que la música para mí es em, así. Ese es el punto central de la alabanza, en el tema de la alabanza, en el tema del cristiano, del líder, de música. Sí, sí. Ese es el punto principal que mueve la música en Dios o la alabanza, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver por qué. Del capítulo 16, 1 Samuel, versículo 23, dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él, ¿no? Cómo ves tú este texto? Más o menos, ¿qué crees que tenga? Yo tengo mi opinión, ¿no? Pero Sí, no sí. sé, no sé tú cómo puedas compartir Sí, o cómo sientas, ¿no? ese es un buen ejemplo de lo que debería ser un músico, o más que nada de un músico, un adorador y ese conducto para que Dios esté en contacto con el pueblo, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 17, en ese mismo capítulo, decía que Saúl buscaba a alguien que tocara bien, ¿no? Sí, 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 Dice, exactamente. buscar a alguien que toque bien. No, no dijo buscar al primero que se encuentre, ¿no? Sí, Y que esté en la que, calle ahí sí, que esté ahí, tocando la guitarra que esté o... pidiendo limón, no, no, no. Sí, no, ajá, Pero creo... siento que muy aparte de eso, David siempre estuvo conforme a la presencia de Dios o conforme al corazón de Dios, ¿no? Por eso es Exactamente. que pues tenía esa unción en él y podía ser ese conducto para que Dios se acercara a Saúl, ¿no? Y apartara al espíritu malo que aunque era malo era de parte de Dios, ¿no? Sí, porque si te das cuenta, también eso es otro tema un poco más fuerte, ¿no? Se puede decir, aparte de los espíritus y todo eso, ¿no? Que Sí, no sí, sí, estamos hablando de eso, ¿no? sí, Pero el espíritu malo dice la Biblia que venía de parte de Dios, ¿no? Que exactamente, venía de sí. parte de Dios y que esa era la forma en la que Dios atormentaba de alguna forma a Saúl. Sí, por su desobediencia, ¿no? Exactamente. Aparte de que ya había un plan para David y todo lo demás que viene en el mismo capítulo, en el libro de Samuel, pero el punto central siempre para mí es, digo, ya dijiste tú más o menos qué sientes de esta escritura, ¿no? Yo Sí, creo y siempre he creído y siempre creeré que el líder de alabanza, el que está dirigiendo la alabanza, estamos hablando de la música en la iglesia, ¿no? Es un conducto, como dijiste, pero algo que me marcó mucho de un pastor que tú también conoces muy bien, su hermano Tomás, que el líder de alabanza toma la mano de Dios sí, cuando está en el púlpito o está en el teclado, donde esté, que está dirigiendo la alabanza, toma la mano de Dios y con la otra mano que le queda libre, toma la mano del pueblo y une a Dios y al con el pueblo, pueblo, ¿no? sí, Entonces, esa es la parte, creo yo que es la parte principal, ¿no? De la alabanza. Independientemente, ya luego hablaremos de la música en su esplendor, de cómo creemos que surgió, de que si debes saber o no saber tantas notas, o que si debes aprender a leer las notas, y sí, de sí, sí. que si sabes tocar diferentes tipos de ritmos, eso es muy aparte, ¿no? El talento. Eso es muy Sí, aparte una cosa es el don y otra cosa es el el talento. talento, ¿no? Hay gente que puede tener mucho talento, pero no puede tener el don. Hay gente Exactamente. que tiene el don, aunque no Aunque tenga tenga muy poco un talento, ¿no? poco talento, ¿no? O casi nada. Hay gente que no sabe ni siquiera nada de música, pero saben cantar, ¿no? Pero el Sí, punto central es ese, ¿no? Que es un conducto en donde podríamos decir que debe de tener tanta espiritualidad el líder de alabanza. Y espiritualidad me refiero a que pues, debe tener una sí. conexión Como fuerte, más bien una relación con Dios, ¿no? una relación con Dios donde le permita a él tener esa conexión con Dios y con el pueblo y poder conectarlos, ¿no? Tener una Exactamente, unión. tener, como por ejemplo, ¿no? Podría decirse, si te conozco a ti, ya tengo la confianza contigo, tengo una relación de hermano contigo, ¿no? Yo te quiero presentar a alguien, ya puede haber esa conexión porque yo te conozco a ti, tengo confianza en ti y tengo confianza en la otra persona también. Exactamente, ¿no? Pero si no conoces a Dios, ni tampoco conoces la necesidad del pueblo, porque esa es la otra parte Exactamente, a eso que yo quería ir. creo, que es que debes de conocer la necesidad
del pueblo. Y para poder conocer la necesidad del pueblo, pues debes tener esa espiritualidad con Dios, porque entonces Primeramente, en sí. cada servicio tú te vas a dar cuenta de cómo la iglesia se va manejando y dices, pero que estas alabanzas, claro, tienen que estar de acuerdo al servicio. Incluso, fíjate que en la escuela ministerial, Sí. tuve una experiencia más o menos buena, puedo decirlo buena, porque aprendí mucho, de que estuvimos en un culto, en una de las prácticas que nos mandan, porque en la escuela ministerial son 2 semanas, son 15 días, no sé si te acuerdas, Sí. y en esos 15 días, a la primera semana, que se termina las clases, la primera semana, sábado o domingo, no recuerdo, dependiendo del culto que tengan las iglesias, Creo que es el domingo donde se va a hacer una misión, ¿no? una Algo así. misión, te mandan a Sí, diferentes es el domingo, creo toman que. como que diferentes grupos, ¿no? Ajá. Diferentes, perdón, miembros de cada grupo y los mandan, los dirigen, nombran un líder, Sí, a iglesias cercanas de. iglesias cercanas de ahí de Tehuacán, Puebla, Sí. ¿no? Y todo eso. Y la primera vez a mí me tocó en Temascalapa, hace frío ahí. Sí. Bueno, y no recuerdo la iglesia, pero hicimos algo muy, muy peculiar porque el que llevaba el mensaje, que era yo, Ujú. me dijeron cuál era el nombre de mi mensaje y que si teníamos la posibilidad de poder unir el mensaje, el nombre del mensaje, y que las alabanzas estuvieran de acorde al mensaje que se iba a dar y que todo fuera acorde al mensaje. Sí, Es que algo, hubiera una coherencia, ¿no? exactamente, es algo que en la iglesia en la que nosotros estamos se ve mucho, se forma mucho, me gusta mucho. Hay otras iglesias también a las que he ido, otros movimientos, también está muy estructurada esa parte y es algo que se debe de unir, que el nombre del tema tenga que ver con las alabanzas, que las alabanzas tengan que ver con el nombre del tema y que también tengan que ver con la necesidad. Obvio que el mensaje, también el que va a dar el mensaje, tiene que tener esa conexión con Dios y con el pueblo para ver qué necesidad tiene el pueblo. Sí, Dios le muestra exactamente. la necesidad del pueblo, ¿no? Pero es algo fuerte. El punto central es ese, ¿no? Que Sí, debe de ser un conducto, ¿no? sí, Un debe ser un conducto. conducto para conectar al pueblo con Dios. No sé si quieras, como que vamos a abrir esta parte de experiencia. Una A experiencia, ver. yo por ejemplo, voy a decir mi experiencia de cómo inicié, pero me gustaría que tú dijeras una experiencia, cómo iniciaste a tocar la guitarra, el bajo, o cómo fue tu primera vez tocando, Primera vez tocando. Fue en. Fue hace. Me parece que. los gritos. Por. Fue como por el 2015, más o menos. Ok. Yo ya más o menos sabía tocar un poco la guitarra. Que no me gustaba mucho, pero pues. Es lo que había aprendido, más o menos. Lo que más me gustaba a mí, o lo que más me gusta es tocar el bajo. Pero en la iglesia solamente estaba mi hermano Adrián, creo, tocando el teclado y no recuerdo qué otro hermano de él estaba. La cosa es que nada más estaba la guitarra. Y me dijo, pues Fue ni en la modo. Reformita, ¿no? ¿Dónde Sí, fue? sí, en Ah, la sí. Reforma de Oaxaca. Saludos, toda la iglesia. Ajá. Y y pues me dijo, hay un evento de jóvenes, me parece. Creo que era de jóvenes. El evento y me dijo, no, no tenemos guitarra, a ver si puedes pasar a tocar. Digo, pues yo no sé mucho. Y dice, no, pues vamos a tener ensayos y pues, No importa, los hermanos no ah, saben cómo. sí. No importa, No saben, no le vamos a saben bajar de el volumen a música. tu guitarra, para que no se escuche. Nada más para que rellene el escenario. El escenario, sí, sí, sí. Ajá. Y y yo así como que, su mecha, qué difícil me lo pusiste. Pero Sí, 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 sí. No, y aparte que me imagino que al no saber ni siquiera, porque tomaron de improvisado, no sabías ni siquiera los no, cantos que se iban a cantar, no, y ¿no? yo sabía tocar algunos cantos, pero no tenía idea de que, por ejemplo, si un canto estaba, no sé, en sol, ya hoy en día ya sé qué notas pueden seguir o qué notas, cuál es su escala, cuál es lo que sigue, en qué más puedo meter, en qué puedo improvisar. Pero en ese momento, pues nada más me sabía el canto y ya, no sabía improvisar, no sabía, pues ahora sí de teoría, no sabía mucha teoría, ¿no? Pero Sí. me dijo, vamos a ensayar, y estuvimos ensayando, pero pues yo evidentemente no sabía casi nada. Pero pues, para gloria y Dios honra de mío, Dios, Señor, sálvame. Sí, para sí, sí, gloria y sí. honra de Dios, pues lo Pero lo hicimos, sacaste adelante, ¿no? Sí, sí. tratamos de hacerlo bien, ¿no?
Igual cuando fue nuestra primera vez ante un escenario más grande, igual siento que, mm, aunque ya sabíamos, ya teníamos un poco más de experiencia, pero pues sí nos faltó un poco más, ya con el grupo con el que anteriormente tocábamos. Este, Aun cuando ya teníamos un poco más de experiencia, ya sabíamos, ya habíamos ensayado, mucho ensayo hubo, pero pues no, de una u otra forma, pues, y eso es otro tema que tal vez se pueda abrir en este capítulo, pero siento que muchas veces nuestra vanidad también y eso es una realidad, yo creo que la vanidad nos puede jugar en contra, muy en contra, y siempre nos va a jugar en contra la vanidad o el querer sentirte muy acá, Superior, sí, porque ya tocas, ¿no? sí, Porque ya te la sabes, porque según tú ya que te... tienes mucho talento. Sí, Yo sí, creo que aquí entra algo muy importante, ¿no? Porque sí es cierto. Bueno, ahorita yo cuento mi sí, sí, experiencia, ¿no? Que no está tan agradable, pero sí. Bueno, no es agradable porque pues estuvo bonito para mí, sí, pero antes de hablar la experiencia me gustaría, o sea, sí es cierto, tocar ese tema del talento, ¿no? Porque el talento a veces es muy bueno saber. Y cuando uno combina el talento, yo creo, es mi opinión, ¿no? Ahí a lo mejor los que nos escuchan tendrán otra opinión y es sano tener otra opinión, ¿no? Siempre en todos los puntos de la vida es sano que alguien difiera de ti o que tenga un punto distinto de opinión sí, al sí, tuyo, ¿no? sí, exactamente. Pero en el tema de la iglesia a veces no es tanto del punto de opinión de una persona, sino más bien que sea la que sea algo que esté basado, ¿no? En tanto en experiencia de gente que está en la iglesia y Sí, también de lo que podemos ver en la Biblia, ¿no? Porque el talento, cuando se une con la espiritualidad, creo yo, tiene una conexión tan fuerte porque tienes el talento y puedes hacer hablar el piano, la guitarra, el sí, bajo, lo que sea, y dices, brother, o sea, tienes todo y tienes aparte la espiritualidad. sí, Y cuando se une eso con el talento, es algo, es una bomba. Pero si tú no sabes manejar tu talento y la vanidad, como te acabas de decir, es eso, precisamente la vanidad que entra en uno, porque dices, vas a un culto, ¿no? Por ejemplo, vas a una iglesia que no conoces y dices, no, pues fíjate que pues ese chavo casi no toca bien el teclado, ¿no? Como sí, que le fallan las escalas del blues o de, por ejemplo, en mi caso yo la verdad toco el teclado, pero yo me considero pésimo. sí, sí, O sea, yo me considero pésimo en el teclado. No creo que tenga yo una sí, buena agilidad en los dedos, pero a veces he escuchado hermanos que están tocando y sí les falla mucho, ¿no? Y no es que me entre esa vanidad. Decía por ahí un conferencista que son como estornudos, ¿no? Estornudos como estornudos internos que nos dicen, ah, yo sé más, ¿no? sí, Ese sí, chavo no sabe casi, ¿no? Y cuando a veces siento eso en mi mente digo, no, o sea, tranquilo, ¿no? Porque él tiene su don. Pero cuando entra eso en nosotros y nos sentimos muy acá, y luego de repente si te toca a ti pasar a un culto, a un canto especial en ese culto, pues te luces más porque dices, para que vean, ¿no? Que acá yo sí, sí, traigo sí. La el unción, poder, la ¿no? unción Sí. y santo Jehová y todo, ¿no? Pero, o sea, no se trata solamente de, Sí, solamente no se trata solamente de lucirse, ¿no? No, exactamente. no, no, no se trata de eso. Al final de cuentas creo que se trata de hacer bajar la presencia de Dios hacia el pueblo, ¿no? Eso es lo más importante. Eso siempre se tiene que tener uno en mente, que, que es lo más primordial, lo más importante. Porque eso siento que fue lo que nos falló, y no nada más a uno, no nada más al líder que en ese entonces estaba. Nos falló pues a todos, porque si uno falla, fallan todos en un grupo, ¿no? Así debe ser. Y pues no nos salió tan bien. Y en la segunda ocasión que nos tocó pasar en ese mismo escenario, en ese mismo, más o menos en esa fecha, un año después, la verdad que fuimos todos con la experiencia del año pasado. Fuimos un poco temerosos, un poco con miedo, nerviosos. Pero a pesar de eso, el músico principal que estaba ahí esa vez nos felicitó, nos dijo que todo estaba muy bien,
que habíamos avanzado mucho en un solo año, que aunque nada más, porque pues nada más veíamos grupos, ¿no? Y tú sabes cuántos grupos van ahí, que van a tocar con dos guitarristas, un bajista, Sí, 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 traen cuatro una banda coristas, casi dos Miel San teclados. Marcos, ¿no? Sí, Y sí, así. y nosotros nada más éramos un teclado, una guitarra, un bajo y una batería y tres coristas. Y la voz principal, que era el mismo del teclado. Ahí Entonces, andaba el Chelo en la sí, 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 batería, sí. dando El güero, el Jordi, que le el mandamos Jordi, un el Jordi, saludo ahí. sí, sí. Sí, cierto. Y pues no éramos muchos y tampoco es como que tuviéramos estudios de observatorio, dijera Cantinflas. Pero Sí, sí, cierto. pero pues la verdad, o sea, no solo lo sacamos adelante, siento yo que esa vez sí Dios se manifestó en ese lugar, en ese servicio y pues para honra y gloria de Dios lo sacamos. Y esa fue hasta ahora mi última experiencia, porque pues de ahí tuve que dejar el ministerio por razones De de trabajo. trabajo. Pues se deja, ¿no? Por eso que estamos, por eso estamos aquí, ¿no? Sí, Pero fíjate que mi experiencia fue más distinta. Yo creo que fue bonita porque abrí como que la puerta, ¿no? sí, Me sí, acuerdo que yo ni sabía si iba a tocar o no iba a tocar porque yo me acuerdo que con Jaciel, el mayor, sí. el mayor de todos nosotros, Jaciel, mi papá tenía los cassettes de Jonathan Settel, de cassette de cantantes cristianos muy bonitos Sí, sí. y esos cassettes mi papá siempre los ponía. Me acuerdo que tenía incluso uno que era de Israel Varios y de todo eso que venía de Menú Shalom y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos, de muchos. Y también tenía de Marcos Witt, de varios. Sí, Pero sí. yo me acuerdo que como a Jaciel siempre le ha gustado la música también, yo nunca me imaginé la música, poníamos en la grabadora este el cassette y había esa opción, ¿no? Digo, estaba, voy a decir padre, ¿no? Sí, sí. Porque podías grabar tu voz en la En la grabadora grabadora, sí. y ahora sí que montabas tu voz sobre lo que ya estaba en el En cassette, el cassette, no en sé cómo cinta, decirlo, sí. pero más o menos así. Y lo poníamos y nos poníamos a cantar y de repente cuando mi papá ponía sus cassettes, pues en vez de escuchar la música que tenía, ¿Quién puso Chalino Sánchez? nos ponía, nos escuchaba a nosotros, pues, pero no es que cantáramos otra cosa, nada más andábamos haciendo ruido y hablando y todo eso, ¿no? Sí, Pero sí. a partir de ahí como que se me despertó algo en mí. Nosotros íbamos a la iglesia ahí en la Reformita y ahí fue donde nací como músico, se puede decir. Sí. Yo me acuerdo que estaba estábamos en la casa pues ya ves que queda como a 2 cuadras del templo, ¿no? Entonces todo lo que tocan se oye, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso si uno desafina hasta allá se oye también. Sí, sí. Pero se escuchaba yo sabía que nada más había teclado, nada más había teclado y guitarra. Entonces el pastor era el que tocaba el teclado y había alguno por ahí también que tocaba la guitarra, ya no recuerdo. Pero pues yo ni idea, ¿no? Entonces hubo un día que no era día de culto y se escuchaban pues tambores hasta la Sí, casa. sí, sí. Y yo dije, pues eso ya no es normal, ¿no? Jumanji. Algo así. Pero sí se me figuró algo diferente y dije, bueno, ese ruido no es normal, Sí, ¿no? no es normal, sí. Entonces dije, voy, pero pues yo tenía como 12 13 años, Ujú. era la temporada de mango, andaba yo casi descalzo y recuerdo que yo me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho comer mango. Bueno, ahorita ya no, estamos dejando un poco el azúcar. Pero yo estaba todo embarrado pues, como un niño, ¿no? Como un adolescente, Ujú. ¿no? Y me fui, y ya llegué, estaba el hermano Julio, me acuerdo de eso, y estaba el hermano de Julio, Toño, tocando ahí la batería, ¿no? Y Ujú. improvisando, porque no sabía, pero aparte había un hermano que se llama Eliseo Rosales. Rosales. ¿Te acuerdas de él, no? Sí, sí. Y él era el que estaba, él sabe tocar la batería. Entonces, él era maestro de mi primo y de otro, de Gilberto, ¿no? También que estaba ahí Sí. Gilberto. Y les estaban enseñando a ellos dos, también de la misma edad, Ok, más que ellos sí, estaban sí. más limpios. Entonces ya yo llegué y me puse a ver que estaban, me acuerdo que después empezaron a enseñarle a ellos dos,
estos chicos, el liceo, el hermano del liceo, y estaba enseñándole el ritmo de ese de Ujú, sí, como de corrido, ¿no? Para que empezaran a agarrarle la onda a la batería y cosas así. Y yo me senté hasta atrás y empecé a ver cómo estaban tocando y cómo la hacían y todo. Y estaba el hermano Julio, entonces el hermano Julio se baja y dijeron, vamos a tomar un receso, vamos a echarnos un refresco. Había pastito, siempre ha habido pastito ahí sí, en el sí. patio y todo, se sientan. Te sientas un ratito y a los 5 minutos ya te andas Te rascando anda porque rascando, güey, te anda pica el el, pinolillo, el el, salsamuerte. lo que anda, el bichito que anda ahí. El chiste es que, Garrapata. este, el chiste es que se bajaron a tomar refresco y todavía me dicen ellos a mí, oye, vente, vamos a tomarnos un refresco, ¿no? Y sí, ahorita voy. No, dice. No, pero bueno. No, no, ahorita voy. Pero yo me quedé con eso de que estaban ensayando Ajá. Te llamó la y atención. yo no, me llamó la atención, pero lo que sí voy a decir y es algo que me pasó y a lo mejor mucha gente pues, no lo quiera creer, ¿no? O a lo mejor hasta tú no lo quieras creer. Pero a mí me pasó y yo lo viví, de que yo no sé, yo no recordé ni cómo subí a la plataforma hasta donde está el púlpito y donde están los instrumentos, sino simplemente yo llegué a la batería, cuando yo ya me vi, yo ya estaba con las baquetas, que en ese momento yo para mí eran unos palitos, yo no sabía ni qué onda. Entonces empecé a hacer el ritmo. Ahí sí ya me acuerdo que yo empecé a hacer el ritmo Ujú. que ellos estaban haciendo y enseguida sube que para esto tengo que decir que los que estaban aprendiendo no se habían aprendido el ritmo todavía. Y ellos estaban Y ensayando ellos todo el eran los día, que ¿no? estaban ensayando prácticamente no sé qué tantas horas o Sí, sí, minutos, sí. ¿no? Pero supongamos que media hora, ¿no? Y yo, eso pasó de 5 a 10 minutos. Entonces Ujú. cuando yo me subí, empecé a tocar el ritmo y corriendo sube el hermano Eliseo y me dice, ¿quién te enseñó a tocar? Pues nadie, yo nomás agarré los palitos. Y dice, no, se llaman baquetas, No, ¿no? eso, pero Pues ya me bueno, llenaste de mango, dice. todo pegosteado ahí. Y ya entonces él me dijo, fíjate que yo me tengo que ir en una semana. Ujú. ¿Qué te parece? Fíjate, algo que muy curioso, ¿qué te parece si yo te enseño por lo menos 4 ritmos principales que debes saber para tocar en la iglesia Ajá. y ya tú se los enseñas a ellos porque no me va a dar tiempo? Y veo que Ok. tú tienes más aprendizaje más rápido. Entonces, yo te lo enseño a ti, todo lo que pueda, y tú se lo enseñas. Después yo voy a regresar, no sé cuándo, porque Ujú. el hermano vive lejos. Sí, sí. Entonces no tenía chance de regresar, ¿no? Pero el punto era que esa fue mi experiencia. Y yo tenía, después de esa semana, tuve que medio enseñarles a los Los otros otros jóvenes. muchachos, a los otros jóvenes. Y el chiste es que hubo era algo curioso porque en la iglesia eran 3 bateristas ya. Sí, O sí. sea, cuando ya aprendieron y todos, y a veces también por nuestra cuenta buscábamos otros ritmos y así nos fuimos creciendo y todo. Ellos nos turnábamos, eran 3 cultos a la semana, entonces un culto uno, un culto el otro, un culto el otro, o después decidimos, bueno, el pastor decidió una semana uno, una semana el otro, una semana el otro y así. O sea, nos rolábamos y era muy, muy bonito, Sí, sí. pero pues hubo la necesidad de un guitarrista. El hermano del pastor se cambió y se quedó el hermano Julio. El hermano Julio se empezó en el teclado y todo, y el pastor, bien, creo que el pastor no se fue a otra iglesia, sino que ahí se quedó, pero ya no tocaba, ya nada más tenía que ser Julio. Ujú. Entonces me dijo Julio, ¿la guitarra? Sí. Igual, lo mismo, ¿no? Agarré una guitarra que tenía yo que me regaló mi tío Agustín. Ah, ya. Que por cierto, el brazo estaba como que Un poquito chueco. un poquito. Eran como unos 10 centímetros de Tocando en separación la de la, boca de la guitarra. Así. la separación de la guitarra y el brazo estaban como de unos 5 de Bueno, 5 a tío, 10 esto es centímetros. arco, güey, guitarra. Entonces Ah, ya lo no. que yo aprendí, mi mamá me regañaba porque decía que hacía mucho ruido, que llegando de la escuela y que no sé qué, y Normal. alguien por ahí me Vivo. dibujó no me acuerdo qué hermano, en Tehuacán igual, en una escuela mencional me dibujó los círculos en una libreta, me hizo dibujarlos. Ajá. Y ya yo llegaba a la casa y después de cada clase, perdón, después de cada día de escuela, yo llegaba y a tocar y a tocar y a tocar. Según, nunca Sí, sí. sacaba yo ni nada, ¿no? Pero ya mi mamá se decía, es que no dejas ni ver la tele, no dejas ni como, pues, tú sabes, ¿no? La casa que teníamos antes pequeña y todo. Sí, sí. Entonces, pues todo se escuchaba. Y ya lo que pasó que hubo un día en que pues ya el círculo de do ya, Sí, sí, el sí. amor, el amor. Mm. Y ya empezó a salir el ritmo y los tonos de la música. Sí, sí. Y entonces ya mi mamá se sorprendió y ya no me callaba, ya, Sí, sí, ya. sí. Entonces ahí empezó. Ya después
prácticamente yo lo que es la guitarra, el teclado, que más o menos le hago, y el bajo también, pues lo aprendí por mi cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esa más o menos fue mi experiencia y creo que, pues tanto la tuya como la mía son diferentes. Digo, porque yo a ti no te enseñé a cierto punto, ¿no? Muy poco, siento que nomás fue como un Más que dar más. círculo y... Si acaso Y un cuadro. un círculo, un cuadro y un octágono. No, un círculo de notas, pero no me acuerdo cuál fue, creo que fue el de sol, creo que es el Es más más fácil, básico, ¿no? sí, el más básico, el más fácil. Pero creo que a partir de eso yo empecé a buscar en... Porque ya teníamos un poco más la facilidad del internet, ¿no? Teníamos más al alcance del internet, ya... Sí, ya podíamos buscar. Digo, no teníamos teléfono, pero pues había Ciber y todo Exactamente, y eso, ahí va ¿no? uno a investigar, Sí, ¿no? ahí iba uno a investigar y pues, a veces yo no tenía ni para las impresiones y pues, nada más me lo grababa así en la mente. Lo que... Algún otro círculo o un canto. Sí, sí, exactamente. Tenía que un Nokia, un teléfono, un C3 que me habían regalado uno de ustedes, no me acuerdo quién fue. Creo que es Asiel. Y ya fue Ah, que... sí, era Ya de fue, tapa, ¿no? No. no, era un Nokia, Ah, uno sí, que no, era traía, de mi mamá. creo que era uno que tenía todo el teclado así completo. Estaba Sí, bonito, pero... sí, ese. Y ya fue como yo le tomé foto a un canto. El primer canto que yo me aprendí fue el de inspiración. A mí siempre me han gustado los cantos de inspiración, que son muy sencillos tal vez, pero me aprendí el canto de Eres digno, de Ah, inspiración. está en sol, ¿no? Está en sol. Y a mí Sí, se me sí, hizo sí. tan fácil y fue el primero que me aprendí. Y ahí le diste Y ahí. rienda suelta al Pero pues don. me lo aprendí a la guitarra porque pues no tenía Y en bajo. esta hora. Pero creo que fue en la misma guitarra que tú tenías en la que... Sí, pues a mí se me metían las cuerdas entre la uña y el dedo. Sí, sí, sí. Y me sangraba. Yo creo que si por ahí se da cuenta mi tío Agustín, mi mamá quemó La la guitarra, guitarra, la agarró ¿verdad? de leña, yo creo, no me acuerdo. El chiste es que, bueno, para no salirnos tanto, ¿no? Sí, sí. Toda esta experiencia, yo, en mi opinión, y por lo que yo he vivido, he aprendido que sí, que tanto desde que llegas al punto de ver el tema, por ejemplo, la escritura que vimos de David y Saúl, es eso. Siempre he tenido eso desde que aprendí en la batería y la guitarra, a tener esa certeza de que no soy yo el que Sí. debe de lucir ahí, ¿no? Sino que debe de ser Dios conectándose con el pueblo. Incluso yo he llegado a creer que la gente puede sanar si está enferma de algo, si están con tristeza, si están con alguna situación difícil. En ese momento Dios puede hablar en la alabanza sin que tú hagas tanto, sin que Ujú. tú le muevas tanto, que la escala del blues, si le subes y le bajas, y que le adornas tanto a la voz. Y tú sientes, ¿no? Cuando el pueblo Exactamente. está siendo ministrado con la alabanza, tú sientes, ¿no? Cuando todo está pasando. Incluso cuando sientes como que lo que tú estás haciendo no está funcionando, incluso yo he creído que si ya llevas unos 20 minutos y tú tenías programado unos 30, 45, que es mucho, Sí, sí. pero 30, 45 de alabanza y dices, vas en 20 minutos y sientes como que sí, al principio hubo un toque, ya cantaste unas 2, 3 de gozo y vas a terminar con las de adoración y dices, voy a cantar una de adoración y termino. Sí, para dejar. Termino porque a lo mejor Dios no se quiere mover en ese momento ahí. Ujú. Entonces, yo pienso, ¿no? No, nunca me ha pasado así, pero yo he tenido eso en mente siempre de que si algo pasa así, de que siento que la gente no siente. Entonces, ¿sabes qué? Canto otros dos más, terminamos, porque a lo mejor Dios tiene un propósito en el mensaje. Sí. No sé, algo puede venir ahí, ¿no? Pero eso es en tema de experiencias. La otra es, y eso es lo que dijimos al principio, ¿no? Sí, sí. ¿Crees que debamos escuchar música mundana? ¿O secular? ¿O mundial? Híjole. Yo en lo particular, a mí nunca me ha gustado como eso de satanizar todo. No sé si... ¿De sanitizar? Satanizar. Todo. Satanizar. Satanizar todo en el sentido de que, es que esto no lo haga porque esto es malo. O no, No comas carne de ajá, cerdo. no comas carne de cochino porque es mala. No comas carne de pescado porque... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Pero Cierto, sí.
O no veas esta película porque es mala, o no veas este programa porque es del diablo. Hay gente que dice que no, ni siquiera puedes ir ni al cine. O sea, que no puedes ir al cine, Sí, no puedes ver la porque tele. es del diablo. Pues, si el Ajá. cine es de Cinépolis, no es del diablo en ningún momento. Cinemex, ¿no? Cinemex o Cinépolis o lo que sea. Pero a mí nunca me ha gustado ese tipo de comentarios de que no, es que ese programa es satánico, como dicen no sé, tal vez como digan de Dragon Ball. Nunca me ha gustado satanizar tampoco la música. Sí es cierto que hay música buena y hay música pues basura, ¿no? Sí. Pero en lo particular hay música que se puede escuchar, música agradable que puedes escuchar, no sé, mientras estás barriendo, como también puedes escuchar alabanzas mientras estás barriendo Claro. o estás haciendo tu trabajo, lo que sea, ¿no? Pero sí en tu intimidad, tú escuchas música en lo personal, ¿no? No es que te estoy diciendo, viene de la Claro, no, Biblia. no lo estás inculcando para que la gente, los No, no, jóvenes no, lo no, hagan, no. ¿no? No, sino que es mi opinión, ¿no? En lo personal de que pues, puedes escuchar música siempre y cuando tú pues, no te desvíes de lo que Dios quiere, ni que andes tocando esa música en otro lado. ¿Qué Bueno, tanto influye, no? La sí, ¿qué tanto música. influye en tu vida esa música, no? Si es una necesidad para ti esa música, pues ya ahí tienes que darte cuenta de que eso no está Yo sirviendo. creo que ahí entra la parte principal donde el apóstol Pablo, yo creo que estaba ya aburrido de que le preguntaran que si esto era bueno, que si podemos hacer esto, que si podemos hacer el otro, Sí, que sí, cómo ves esto, que cómo ves el otro. Y él decía, todo es lícito, pero pues no todo no te todo te conviene. conviene, sí. Yo creo, Porque en la Biblia no vas a encontrar que es malo escuchar música secular, ¿no? fíjate que hubo una persona en redes sociales que preguntó, dijo, pastor, le preguntó un pastor, ¿es bueno, es pecado tatuarse? Ajá, Entonces el pastor le responde en un video, ¿no? Porque ves que está eso de que pones un comentario y ya te responde tu comentario con un video sí, en TikTok y en todo eso. Entonces le responde el pastor y le dice, en la Biblia no dice que sea pecado. No vas a encontrar en la Biblia tatuarse es pecado. O sea, sí, literalmente no lo vas a sí, sí, sí. encontrar. ¿Es malo? Bueno, dice él, yo no lo haría. Yo no lo haría por muchas razones. No es pecado. No es pecado. Pero la primera, ¿qué tal me pongo algo que a los 2, 3 años ya no me gusta y cómo me lo quito? Sí, no, un pelapapa. No, pero ya ahorita hay creo sesiones láser, ¿no? Ya, Pero pues pero carísimo y aparte yo duele, creo que ¿no? es dañino para la piel. Dos, dice, ¿qué tal? Y lo que me puse ni siquiera sé qué significa porque hay letras de chino en chino y Sí, todo sí. que no sé qué significa y dice algo malo. Y la tercera, ¿qué tal y me contagio de alguna enfermedad? Dice. Entonces, Sí, porque nunca sabes la proveniencia de la de aguja la o aguja o si está bien satanizada, no, sanitizada, sanitizada. ¿Está satanizada? Ya valiste. está satanizada. Pero partiendo de ahí, digo, yo respeto mucho tu opinión. Yo, Sí. por ejemplo, para mí escuchar música mundana, la Biblia no dice que sea pecado. No, no, no. Yo en lo personal te puedo decir que tampoco voy a andar en la calle. Digo, no es que mi devoción sea escuchar música mundana y si vas en mi playlist de ahí de Spotify tengo, o sea, no. Pero tampoco voy a andar en la calle. Por ejemplo, aquí no estamos casi no se da. Pero allá en la casa con mi mamá, con mi papá o los vecinos y todo, estás en tu casa y el vecino, tú sabes cómo es el mexicano, Sí, sí, sí. pone su música, pero no para ellos, o sea, Sí, se pone para pone todo para el pueblo, todo para el toda la pueblo, colonia, para toda la la casi. vecindad. Entonces, ni modo que te tapes los oídos para no escuchar la música, ¿no? Y estás Y a escuchando veces, música. y a veces te lo aprendes de memoria porque te lo repiten. Hay gente que anda mal pues, en su relación amorosa y Sí, sí, terminó sí. con alguien y te repiten la En música cada botella rato. tras botella. Ándale. Entonces, no, que la Biblia no dice que sea pecado. Por ejemplo, yo sí escucho música, no lo voy a llamar mundial o mundana, No, pero ya, música secular, ¿no? A lo que música te refieres. secular. Me gusta mucho y digo, no es que la escuche diario y todo el tiempo, porque siempre cuando estoy trabajando, mi música es siempre, por ejemplo, me gusta mucho escuchar Marcos Witt. Sí. Hasta tengo también ahí mi música especial del gym y todo, ¿no? Ujú. Pero lo más que me gusta mucho escuchar es Marcos Witt. Pero, por ejemplo, de música secular está Napoleón, no sé cómo se llama José José María María Napoleón. Napoleón, que Ujú. tiene la canción de Trata de ser feliz con Sí. lo que tienes.
Sí, tiene varias buenas. Y tiene varias, o sea, Bonita. que te dan un mensaje, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que en la escuela, en la secundaria, cuando estuve en la secundaria, y fue por eso que me gustó esa música Ujú. de él, porque la maestra a fuerza nos obligó que, no, hombre, que teníamos que en la clausura cantar esa y la de hombre. Hombre, si te Ah, sí, dices sí. hombre, no interrumpas. Tu jornada. Ah, Sí. entonces, y son canciones que ella nos las enseñó a la maestra, que a fuerza nos hizo que la cantáramos, que después ya ni se escuchaba, no nos escuchamos bien, ¿no? Ujú, Porque no sí. había muchos micrófonos, solo uno para como 20 alumnos, ¿no? Ajá. Entonces ya lo que pasó fue que lo hicimos y todo, pero la letra me gustó, porque sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, esa de hombre dice, ¿no? No le pidas al Señor que te dé una casa, ¿no? La de Sino, Vive. la de vive, ¿no? Algo Sí, así, no sí. sé si es esa. No le pidas al Señor que te dé una casa Sino agradecele que tienes vida y y trabajas, trabaja, ¿no? sí. O la de hombre que dice, no es más hombre el que parece ni el que grita más y espanta, ¿no? Y Ujú. cosas así, sino el que lleva en su voz la verdad de su palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Son canciones que tienen un mensaje especial. Ahora, la pregunta que yo me haría a mí, o que yo me hago a mí es, ¿yo escribiría canciones seculares? No, no las escribiría porque mi único propósito, y es lo que hago, es escribir cantos para Dios, ¿no? Sí, no, ahí va. Es que hay una confusión de lo que tú haces con lo que tú escuchas, ¿no? Lo que tú, por ejemplo, yo no cantaría una música secular para ganar dinero. Exactamente. Sin embargo, yo podría tocar en alguna banda cristiana para seguir con mi Ministerio. ministerio, seguir adelante, apoyar a la iglesia en la que esté en turno, o lo que sea. Pero eso es muy diferente a lo que, por ejemplo, a escuchar música secular. No es lo mismo. O sea, muchas veces se confunde, ¿no? De como ya escucho música secular, ya entonces va a enfocar su don o su talento o lo que tiene para la música secular. Y pues no es así, ¿no? Y fíjate que sí es cierto, porque también yo, y no sé si te has encontrado así personas o hermanos, yo lo he visto que dicen, que ya vi que estás escuchando, no sé, Sin Bandera Sí, sí, sí. o cosas así, ¿no? Y eso es pecado, ¿no? Y sí, casi prácticamente te dicen, Sí, 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 te te tratan nombran así. como hijo del diablo, ¿no? Pero sin embargo, después de un tiempo tú te das cuenta que ese pastor estaba en adulterio, pues, o que esa persona que te dijo estaba en adulterio, esa persona que te dijo Estaba en estaba en pecado, estaba haciendo cosas que pecado. no Entonces, debía. ¿qué es más feo, no? Sí, 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 Digo, pero... no es que, porque pecado es pecado. Sí, sí, No sí. hay tamaño de pecado grande, chico. Hay pecados de muerte, pecados que no son de muerte, eso lo sabemos, ¿no? Pero el punto es que el pecado, la gente que sataniza, o sea, te dicen ya, te nombran hijo del diablo, te están mandando al infierno por una pequeña cosita, ¿no? Sí, Porque escuchaste a lo mejor que ni siquiera la habías escuchado, a lo mejor y te salió, ¿no? sí, sí. Pero yo siento que hay cosas que nos deberíamos preocupar más, digo. Estamos hablando de esto porque sí nos preocupa, pero hay cosas más preocupantes que deberíamos nosotros de considerar dañinas para nosotros Sí. que precisamente escuchar alguna canción de Napoleón como la de Vive, como la de Hombre. Hay una por ahí, incluso Mijares tiene una, yo no me la sé, pero he escuchado una que dice, uno entre mil, yo Yo ganaré, ganaré, sí, ¿no? sí, sí. Y está muy bien Una, ese mensaje, ¿no? sí, No, una canción, son canciones de amor y todo eso, pero no se distorsiona el el mensaje, mensaje, ¿no? pues no sigue siendo el mismo. Y sí es cierto lo que tú decías acerca de eso de que hay cosas que pueden hacer más daño a otras personas que escuchar música, porque escuchar música secular, ¿a quién daña? ¿A quién puede dañar? O sea, tal vez si la traes a mucho volumen te puede dañar los oídos, ¿no? Pero no te puedes dañar otra cosa. Pero yo creo, y entra algo aquí, no sé si me vas a dar la razón, yo creo A ver, que si tú sientes, por ejemplo, incluso que escuchar la canción de Vive de Napoleón te va a jalar hacia lo pagano o a hacer otras cosas indebidas, sí, no lo hagas. pues sí, no lo hagas, ¿no? Todo depende del discernimiento que nadie más va a conocerse a uno mismo que uno mismo. Sí, Y Dios, que es el sí, principal, ¿no? principalmente Dios. Él nos ve desnudos, Él sabe todo, pero si tú te conoces y sabes que no debes hacerlo, porque si lo haces, porque tantito, no sé, sientes que vas a perder el piso o que vas a desviar tu camino, entonces debe uno de considerar eso. Digo, yo
Honestamente no me la paso escuchando música mundana. Sí, si uno piensa, ¿no? Que es débil, por ejemplo, si yo siento que soy débil, no sé qué podría decir, tal vez a comer mucho en un restaurante que me gusta mucho y ya sé que me la paso mal cuando como mucho en ese restaurante, pues no me voy a andar El acercando. mandarín, ¿no? Sí, no me voy a andar acercando a ese restaurante todos los días, ¿no? Para andar No, el tentando. mandarín no, el mandarín es bueno. El mandarín está sabroso. Este, No, pero a lo que me refiero es que si siento que tengo una flaqueza, tampoco la voy a andar tentando, Sí, ¿no? claro. Como Para que dijera, caiga. no sé si viste eso de las marionetas de Coco y su pandilla, ¿no? No, Que sí, ando sí. buscando una tentación para vencerla, hermano. Sí, 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 sí. Sí, pero yo creo que sí es esa parte, ¿no? Y surge eso. Mucha gente... Y pasa lo mismo, por ejemplo, si yo estoy en una fiesta, por ejemplo, aquí donde trabajamos nosotros, ves que pues el dueño de la compañía hace fiestas y todo, Sí, sí, ¿no? sí. Y son cristianos, ¿no? Pero pues ellos son otras personas, ¿no? Y hay gente que toma y todo. Sí, Y a tienen. veces ayudamos a limpiar, ¿no? Sí, sí. Y a veces hay que andar levantando botellas de cerveza, cosas así, Echar un para poquito. ayudar. No, 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 no. Ah, Para, o sea, ayudar, ayudar. porque nos Sí, sí, piden sí. ayudar, ¿no? Y ellos saben que quiénes somos nosotros y nos respetan. Sí, sí. Pero si llega alguien que no te, que nada más llegó en el momento que tú estás recogiendo una botella de cerveza, la llevas en la mano para guardarla, no sé, o a algún lugar, pero te ve con la botella y no Está sabe, tomando ese vato. está tomando. Es un pecador porque está tomando. Y enseguida pastor, y hasta te toman la foto casi, ¿no? Toman la Hermano, foto. mire que hay que sacarle el demonio Y de como ibas caminando así, borrachera. dice, Sí, sí, sí. déjalo Y casi. ya, sí, sí, Si hay andaba más hasta casi las que allá. chanclas, ¿no? Sí, o sea, son cosas que ahí entra la otra parte del juicio, ¿no? De que no debemos de juzgar si no sabemos, ¿no? Sí, no, y más que nada, como dice también la palabra, de si vas a jugar a alguien es porque también tú ya estás limpio, ¿no? O sea, Claro, ¿cómo puedes ver tú la paja del, del ojo de tu tienes hermano una si viga tienes una viga tú en en la el tuya, tuyo, ¿no? ¿no? Pero aparte de juzgar, de que debes estar bien antes de juzgar, debes de conocer realmente la situación. Sí, exactamente. O sea, debes de saber. No, al pensar, para empezar, yo pienso que no debemos juzgar. Sí, no. Lo que debemos hacer es, si en algún momento se aclara la situación de la persona que tú creíste que estaba mal, y sí estaba mal o sí lo hizo, pues, acercarte y decirle, hermano, aquí estamos, ¿no? ¿Qué Sí, pasa? sí, sí. O sea, vamos a echarle ganas y vamos a estar orando contigo y no te vamos a dejar solo. Porque creo que lo importante no es, si alguien está caído, no es echarle la tierra, ¿no? Ya de una Sí, vez, órale. Sino de una vez, ¿sabes qué? Tenderle la mano y ayudarlo a que se levante, ¿no? sí, Pienso que es así y creo que es lo que nuestro Señor Jesucristo no hubiera hecho. Pero para, para más o menos tener claro eso, ¿no? O sea, nosotros, bueno, en mi opinión, o sea, no es que me la pase escuchando música, pero me gusta mucho música secular, pero me gusta mucho ese tipo de música, ¿no? De Napoleón sí, sí. y cosas así. Sí, cosas que edifiquen, ¿no? También a darte un buen mensaje. O sea, canciones bonitas, ¿no? Que te den un buen mensaje, pero tampoco voy a andar escuchando Bad Bunny o cosas así, ¿no? Sí, Porque pues pues sí, eso que edifica, no edifica en nada. sí es cierto, ¿no? Y también dice en alguna parte leí algo así en la Biblia que dice de todo escucha, eh, toma lo bueno y desecha lo malo, ¿no? Algo así. Sí, No sé si viene en la Biblia, creo que no sé sí si viene en la viene en la Biblia, Biblia, ¿no? ¿no? Viene en la Biblia, ¿no? De todo escucha, toma lo bueno y desecha lo malo, ¿no? Si sientes que algo es malo, pues deséchalo y Claro. quédate con lo bueno. Pero como nosotros hacemos a veces al revés, tomamos lo malo y desechamos lo bueno. Pero pues Sí, sí, el punto aquí es ese, principalmente que tengamos la capacidad de poder discernir sí, entre lo que nos edifica y lo que nos hunde, ¿no? sí, Entonces, sí, la música es un tema muy importante. La otra pregunta que surge también es, ¿realmente la música fue creada por Dios? ¿Por Dios? O sea, ¿Dios creó la música? ¿Tú crees que Dios creó la música en su totalidad? Qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso. híjole. Hace rato estaba viendo, de hecho, que digo, esos son argumentos científicos, nada que viene en la Biblia, ¿no? Pero decía que había
mm, habían encontrado las primeras señales de que alguien tocaba música o algo así, o algún instrumento, eran las flautas hechas de huesos de animales. Sí, Que hoy en día pues tienen hay la tecnología para verificar cuántos años aproximadamente tienen. Y, y se descubrió que esa, esas flautas o instrumentos muy primitivos, por así decirlo, tenían alrededor de más de 40.000 años, ¿no? sí. Y, y también viendo en la Biblia, vi también al primero que se le llamó músico en la Biblia. Me acuerdo que su nombre es, no recuerdo muy bien, Jabal, algo así. Benjamín, No, primero. ese fue el último. No, pero creo que se llamaba Jabal, era uno de los descendientes de Caín. Pero bueno, al punto por lo que estuve leyendo y por lo que he estado analizando, tal vez, o no tal vez, sino yo siento que Dios creó todas las cosas desde el principio, todo lo que vemos hoy, Él ya lo había creado. El hombre simplemente fue descubriendo las cosas, cómo se hacía esto, cómo se hacía el otro, porque Dios también le dio inteligencia al hombre. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, Adán, no digo, no tiene nada que ver con la música, no Sí, sé, Adán nunca tocó, bueno, digo yo, ¿no? Este, Adán, porque tú dices que todo el hombre lo descubre, ¿no? No lo crea, todo sí, ya fue creado. Incluso la Biblia dice, ¿no? Eclesiastés, sí, ¿no? Que dice que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? exactamente. O sea, todo ya está, ¿no? No hay nada nuevo. Pero tú dices que nada el hombre descubre perdón, crea sino lo descubre, ¿no? Adán, por ejemplo, estaba en el huerto, Dios hace caer sueños sobre él, toma la costilla de él y crea a Eva, ¿no? Ahí hay dos cosas, ¿no? Ajá. Que para mí, ¿no? ¿Qué significaría eso de que duerme a Adán, por ejemplo? Pues como una Como anestesia, una ¿no? anestesia, ¿no? Y, por ejemplo, que le saca la costilla, ¿no? Y Una después dice que pone cirugía. todo en su lugar otra vez, como una cirugía, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Lo que dices de alguna forma, porque sí es cierto, o sea, pero la música como tal, tú sí crees que fue creada por Dios, Sí, totalmente, pues. sí, yo siento que sí. O sea, yo en mi punto personal estoy de acuerdo contigo, aunque yo creo, y yo ya tenía, yo estoy seguro de lo que yo creo, ¿no? No me hacen dudar, digo, solamente Dios Sí, conoce los sí, corazones y sí, sabe, ¿no? sí. Pero le pregunté a ChatGPT Ajá. y dije, ¿tú crees que la Biblia fue creada por Dios? Y obviamente, pues él te saca los puntos Sí. como, porque pues él no te va a dar una respuesta así como tal, así de que es lo que Punto tú de estás vista religioso ándale, ¿no? o algo, Él ¿no? te pone, si tú eres religioso o eres cristiano, estás en tu derecho de creer que la música fue creada por Dios. Pero hay gente que no es cristiana y cree que la música no fue creada por Dios. Ujú. Pero yo creo, digo, eso dijo ya ChatGPT y ahí sí no, hay muchas cosas que me ha ayudado, pero hay cosas que ahí sí me Sí, sí, decepcionó. sí, sí. Pero bueno, Bórralo, bórralo. bueno, que si le vuelves a preguntar, luego te saca otro rollo y Te te pone saca otra otras cosas, ¿no? respuesta y que no sé qué. Incluso ayer que estábamos investigando, porque ves que nos estaba costando lo del intro y todo eso, Ah, ¿no? sí, sí. Y le puse ahí que cómo le podíamos hacer para qué aplicaciones y todo. Y no me sabía y buscaba una y me cobraban y así, pues yo quería algo gratis, ¿no? Mm. Y le dije, ¿sabes qué? Ya me harté de ti, le puse así nada más. Y dice, Disculpa. disculpa, dice. Sí, sí. Pero, o sea, sí ayuda, ¿no? Pero ahí sí, bueno, el punto es que para mí la música, sí fue creada por Dios. Fue creada por Dios y el hombre, con la inteligencia que tiene, le ha dado también forma, ¿no? De Sí, en algún sentido, ¿no? Yo creo que sí fue creada por Dios en su totalidad. Obvio que toda esa forma que le estamos dando con nuestra inteligencia ya existía para Dios, porque recordemos también que en la Biblia se habla en Apocalipsis que hay ángeles cantando, ¿no? sí, En el cielo, ¿no? sí. Que están cantándole santo y santo. Incluso muchos creen, digo, ya eso es otro tema que podríamos hablar, de que Luzbella o Luzbel Ujú. era el líder de la orquesta, ¿no? Se podría decir.
Sí, como líder de alabanza. La sí. Biblia no lo dice, ¿no? La Biblia no lo dice. Ahorita los hermanos andan buscando a ver si sí está. Mm, No dice en la no, Biblia no, como tal, pero de alguna forma la Biblia menciona, ¿no? De que él estaba en lo más alto, dice que era el sello de la perfección, sí, ¿no? sí, sí. Estoy entre eso, ¿no? Yo creo que sí tenía parte en eso, pero creo que de alguna forma eh, la música fue creada por Dios, como dije, pero también el hombre le ha dado su forma, ¿no? Le ha dado Sí, su toque y eso ha ayudado, ¿no? Ha ayudado mucho. Obvio que todo con la, ¿cómo se le puede decir? En el tema eclesiástico, con el apoyo y la dirección de Dios, ¿no? sí. Porque no sé si te ha pasado, digo, a mí me ha pasado que yo cuando no sabía cantos en el teclado, por ejemplo, y ya nos daban la lista y todo, y a veces me invitaban a tocar en alguna iglesia o así, y me daban la lista, y a veces había cantos que ni siquiera me sabía la letra, ni los tonos, y pues a veces soñaba yo con los cantos, y soñaba con los tonos como que yo los estaba tocando, Sí. y me ponía a tocarlos al otro día, y sí eran esos tonos. Ok. Entonces Dios de alguna forma te va dando, ¿no? Incluso escalas y todo. O sea, me Claro. han pasado cosillas así que no sabía en el teclado y que las he soñado. Digo que de repente tocas una tecla que no era y empiezas a tocarla otra vez y te empiezas a... Ándale. Entonces yo creo que Dios ahí trabaja también para que tú tengas ese Sí, toque, o el talento y todo, ¿no? Pero yo creo que la música en su totalidad sí fue creada por Dios. O sea, fue creada sí, totalmente. Y la creó para Él, o sea, para que nosotros le alabemos a Él, ¿no? sí. Sí, porque aunque fue creada por Dios, digo, eso no difiero y creo lo mismo. Pero muchas veces el hombre también la usa de diferente forma o le da un uso diferente, ¿no? Claro, Como a muchas otras cosas que ha creado Dios, no es la primera. claro, exactamente. Sí, ¿no? La otra pregunta, ya creo que ya sería la última, ¿no? Podríamos decir. Sí. Eh, los músicos de ahora, ¿no? Ok. Marcos Witt, Jesús Adrián, no es cierto. Halloween. No. Ajá, Que ok. hablen de Halloween. No. Una colaboración con el... hubo una colaboración que tuvo él, ¿no? ¿Con quién? Tuvo una colaboración, creo que, no sé con quién, no sé si sea músico secular. ¿Con Este, Jesús Adrián tiene cantos muy bonitos, la verdad. Pero hubo una colaboración que tuvo... Carlos Trejo? No, no. Nah, ese no es ni cantante, ¿o sí? No, pero de terror. Ah, bueno, Jesús Adrián tuvo una colaboración con alguien que toca como... es creo que cantante cristiano, pero toca como que... No, creo que no es... No sé. Ajá. No voy a hablar cosas que no sé. Ese. Pero, o sea, fue cuestionado mucho en redes sociales Eh, por el ritmo. Creo que era música de banda o no sé, o algo así. oh, ya. Digo, no tiene nada que ver porque incluso los instrumentos de viento son muy buenos. Y en Sí, la sí. iglesia se escucha, ¿no? Y se Sí. toca Mm, música de viento, música de ¿no? viento, sí. Pero el punto aquí es que los músicos de ahora no con los músicos de antes. O sea, por ejemplo, cómo son ahora y cómo son antes, ¿no? Por ejemplo, Marcos Witt. Ok. Marcos Witt ha cambiado su forma de adorar, de cómo era antes a cómo es ahora. Han cambiado esos músicos. Marcos Witt, Jesús Adrián. A Jesús Adrián, definitivamente sí. ¿Tú crees que sí cambió? Sobre Por todo, mucho. más, no por mucho tal vez, pero sí su enfoque en lo que escribía antes con lo que escribe ahora. Porque antes se basaba siempre en un texto, en un texto bíblico. Siempre se basaba en un texto bíblico. Y de ahí fue cambiando a cosas que tal vez no venían en texto como tal, pero tenían un mensaje. No se salía de Sí, la no se salía, adoración, sí, ¿no? exactamente. El punto central era Jesús Sí, y exactamente. mi universo era Jesús Pero y la último, niña de mis ojos. Ah, no, ese ese de es de Daniel Daniel Calvet. Calvetti, ¿verdad? Sí, es cierto. Y pero últimamente sí siento que se desvirtuó mucho ya con esos temas, incluso que han hecho hasta memes y eso. No sé qué tanto, y no estoy muy actualizado. Yo, si puedes ver mi playlist de músicos cristianos, escucho puro de inspiración, Marcos Witt y las de antes, Marco Barrientos. Soy un anciano, pues me gustan mucho esa música de antes, por Sí, lo sí. menos.
Me gusta mucho esa Corazón Viejo se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Alma Vieja, sí. Sí, o sea, me gustan ese tipo de música, no tanto la moderna. Mira, San Marcos me Más que gusta esa alma vieja también se transforma en cuerpo, ya. Es viejo también. a veces. Pero Marcos Witt sí siento que ha cambiado, pero no sé, es raro. Porque Marcos Witt ya venía con otro Antes era más delgado, ¿no? Ahora está más gordo. más viejo. No, pero a lo que me refiero es que Marcos Witt siempre vino como con un tema o con un, no sé, con un movimiento como revolucionario en la música. Fue como de los pioneros en la música cristiana, tal vez, pero siempre trató de adaptarse a la época. Sí. Siempre se adaptaba a la época, a lo que se escuchaba. Y creo que por eso tuvo mucho éxito pues, en el mundo prácticamente. Sus canciones o lo que escribía él era como que siempre era algo nuevo, pues. Sí. Fíjate que tú dijiste de Jesús, Adrián, que buscaba muchos textos de la Biblia, pero más Marcos Witt. O sea, si tú escuchas los cantos de Marcos Witt, sí, Jesús Adrián escuchaba, tenía letras de la Biblia en sus cantos, y tiene, ¿no? Porque tiene cantos muy Sí, hermosos. sí, Pero Marcos Witt, casi la mayoría de los de antes, eran pura letra y no solamente la letra de la Biblia, ¿no? Sino tenía un toque muy, como tú dices, se adecuaba todo a los tiempos y todo. De hecho, su voz no está tan buena, pero tiene unas técnicas sí, es lo que... muy buenas. O sea, él canta, no porque, ahora sí que él es como por ahí dicen, como el Cristiano Ronaldo, ¿no? Que él no tenía el talento, pero lo luchó, ¿no? Y lo encontró y lo sacó adelante, igual Marcos Witt. O sea, no tiene como tal, nació con esa voz, pero se preparó demasiado, ¿no? Y tiene Sí, unas técnicas muy bonitas. Pero, por ejemplo, un canto a mí que me gusta mucho de Marcos Witt es el son muchos, ¿no? De Gloria en Gloria, por ejemplo, ¿no? sí, De Gloria en Gloria, Gracias. sí, Tiene por ahí otro eh, tiene ahí unos loquillos, ¿no? También, sí, sí, son medio movidos, ¿no? Pero tiene muchos, ¿no? Pero la mayoría sí tiene, y su repertorio es muy, muy bueno, me gusta mucho lo de antes. sí, exactamente. Ahora, sí, yo creo que tanto Jesús Adrián como Marcos Witt, que son los más principales, ¿no? No lo estamos llenando de hate ni nada, ¿no? Sino solo estamos comentando. Y también queremos aclarar eso, ¿no? Que no es que estemos Sí, no, en no. contra de ellos, no, al contrario. Pero sí han cambiado un poco la adoración. Sin embargo, no debemos juzgar, y no estamos juzgando, ¿no? Ni nada, sino simplemente estamos dando nuestro punto de vista de que sí han cambiado un poco, pero nos han dejado un buen legado, ¿no? Sí, a eso iba yo de decir que, por ejemplo, no porque ahora ya cambiaron, ya no tienes que escuchar canciones de Marcos Witt porque ya No. cambiaron. Como la de... ¿Cuál es? Digo, yo no sé. Dice Marcos Witt dijo una vez que tiene un canto de, por ejemplo, ¿Cuál años del Señor, ¿no? Que según dicen que lo Sí, escribió que lo escribió una para el bruja, diablo y que no para sé el qué. diablo, y hasta él incluso un concierto creo que fue el del 25 aniversario, ¿no? Ahí lo dijo, ¿no? Que dijo de que siempre han cuestionado a quién le canto y a quién le toco, ¿no? Sí, sí, Y sí. dijo él que pues siempre sus canciones han estado llenas del Señor Jesús, ¿no? Sí, claro. Pero ese canto que tú dices sí es cierto que muchos hasta dejan de cantarlo por rumores nada más Sí, que sí, dicen claro, de claro. que no, Digo, no hay algo algo cierto, ¿no? sí, no creo porque siempre Y al final, cuando él está cantando ahí en el 25 aniversario, dice, mi Señor, y dice Jesús, ¿no? Lo sí, sí, aclara, ¿no? Mi sí, lo Señor aclara. Jesús, ¿no? Digo, tampoco quiere decir que todo el tiempo en la iglesia tengan que cantar ese canto, ¿no? Pero ajá. Pero pues sí, o sea, yo definitivamente lo que pienso es que no porque ya cambió la persona, pero los cantos, la bendición que tienen esos cantos, en lo que se inspiraron esos cantos, que fue siempre, siempre, y quiero creer que siempre han sido en Dios, o al menos yo lo canto creyendo que son para Dios, que eso no cambió, Claro. eso no cambió y el sentido que tú le des, si tú lo cantas en una iglesia para que sea de bendición para la iglesia, pues eso no va a cambiar nunca porque Dios no cambia, cambian las personas nada más. Claro. Y cuando digo que me gusta mucho Marco Witt, no idolatro su imagen. O Sí, sea, porque como persona no lo conozco y se ve como que es un poquito acá, ¿no? Pero o sea, sí reconozco que sus cantos son los de antes. Son cantos que, por ejemplo, él sale en un video en TikTok con alguien así
Y dice, dime que creciste en la iglesia sin decirme que creciste en la iglesia, ¿no? Y sale, tu fidelidad. Bueno, pues, tu fidelidad es de Miguel Casino. Claro, pero a lo que me refiero es de que cantos que él cantaba y que los canta, o sea, porque él lo interpretaba, ¿no? Sí, Lo sí. interpretó también en algún momento. Por ejemplo, no, Renuévame. no puedes tú satanizar a un cantante o su música por lo que ya está haciendo ahora. Digo, volvemos a lo mismo, no podemos juzgarlo, pero tampoco podemos idolatrar a Ah, no, nadie, claro, ¿no? claro que no. Porque el principal personaje que, que debemos no idolatrar, sino que debemos siempre admirar y seguir el ejemplo es el Señor Jesucristo, ¿no? Sí, claro. Que es el principal. Y yo creo, y ahora sí que sería como que un consejo para nosotros, es no perder esa línea de que ni el talento debe de apartarse, pero ni la espiritualidad tampoco debe apartarse de ti. Si unimos los dos, eh, creo como lo hizo David. David yo creo que tenía el talento para tocar el arpa. Yo creo que para tocar el arpa es algo Complicado. complicado, ¿no? Digo, cuando ya le agarras y todo como cualquier instrumento. Pero David no solamente tocaba el arpa, ¿no? Sino tocaba el corazón de Dios, ¿no? Y dice que andaba conforme al corazón de Dios. Sí, Y yo creo que esa era la parte principal. Y cuando leí esa parte de David, me acordé mucho de Jesús cuando nuestro Señor Jesucristo venía caminando y alguien estaba endemoniado, ¿no? Y los demonios le dijeron que pues, ¿por qué los atormentaba, ¿no? atormenta? ¿Qué ¿Por qué tiene nos contra nosotros? atormentas? ¿Qué tienes contra nosotros, no? Y Jesús no había dicho nada, o sea, él Simplemente se simplemente acercó, se ¿no? acercó. Entonces, ese debe de ser el grado de espiritualidad tanto de todos los que son ministros de cualquier tipo, de todos nosotros. Claro, cada quien lleva un proceso distinto, Sí, pero un líder de alabanza debe tener, hablando de la música, debe tener una espiritualidad y obviamente que si tiene un buen talento y lo une, sin perder el piso, sin que la vanagloria y vanidad, la todo vanidad te eso. gane, Incluso la envidia. incluso la envidia, y logre subir. Y obviamente tratar de mantenernos siempre en un camino Sí, ahí donde recto, ¿no? creo que también donde se unen las dos cosas que tú dices, tanto el talento como el don y la espiritualidad fue con David, porque Saúl no buscaba, porque él empezó buscando a alguien nada más que tocara bien el arpa. Él no dijo que anduviera conforme al corazón de Jehová, simplemente dijo que tocara bien el arpa, ¿no? Porque él simplemente quería sentirse bien él. Exacto, sí, Solo quería sentirse bien él porque se sentía atormentado. Él nada más quería escuchar algo de música para sentirse bien, ¿no? O claro. apaciguar algo o lo que estuviera atormentándole, ¿no? Pero pues llegó David con ese plus De sacar de lo que sacar. tenía Sí, él porque no nada más llegó con el talento, también llegó con el don, con la espiritualidad y con Dios de su lado, de su lado. principalmente, ¿no? Sí, y aparte que es, digo, la música en sí, si tú escuchas música, obviamente calmada, ¿no? Y estás estresado y todo, a veces hay música que te relaja, ¿no? Yo creo que Sí, eso es lo que quería Saúl de alguna forma, que sí, buscaba relajarse. eso, relajarse, pero no sé, no, ¿cómo se puede decir? No contaba con la astucia de David, ¿no? De que él traía ese, esa esencia divina de parte de Dios para poder tocar Sí, esa parte sensible, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese es el punto central, como lo hemos dicho, y ojalá que yo pienso que hoy en la iglesia, en todos lados, toda la iglesia, en todas las iglesias, sin decir denominaciones, ¿no? En todas, el cuerpo de Cristo, como dicen por ahí, sí, necesita esos adoradores que le adoren en espíritu, dice, sí, y en verdad que ese sería el otro texto que ya finaliza y refuerza o sostiene el capítulo de hoy, que es que, que debemos de tener esa conexión con Dios, ¿no? sí. Y esa Sí, es lo conexión. que yo creo también. Jesucristo dijo, ¿no? Yo soy la vid verdadera, ¿no? Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ¿no? Y también Sí, él dice que apartados, dice, de mí no pueden hacer nada, ¿no? O sea, sí, es como si cortas la rama de un árbol, se va a secar. Y es lo mismo que pasa y vamos a ser echados al fuego, ¿no? Y todo eso. Pero debemos estar siempre con esa conexión. Y más cuando somos ministros de música, ¿no? sí, Tema muy, muy delicado, ¿no? así Entonces, es. Pues, bueno, no sé si tengas algo más que agregar. no, pues, de mi parte, pues solamente
Si eres joven y eres músico, no te alejes de Dios. Sigue con tu ministerio. Recuerda que es muy atacado, incluso a veces por las mismas personas en las que confías. Y pues, si ya estás ahí, si sientes que estás en lucha, si sientes que estás en prueba, tienes que mantenerte ahí porque pues Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros siempre. Sí, sobre todo que nunca, como le dijo Moisés a Josué, ¿no? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿no? Así es. O sea, significa siempre estemos al pie, que siempre estemos luchando, esforzándonos, porque hay de todo. Incluso Sí, en la misma iglesia, en donde estemos, hay de todo y tenemos que luchar. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿no? Entonces, Sí, sí, pues bueno. muchísimas gracias. Gracias a la Gracias. producer. Hemos terminado Sí, nuestro primer capítulo. Contento, ¿no? Feliz. contento, es un poco intrigado por quienes vayan a escuchar esto. Si lo escuchas, donde sea que lo veas, recomiéndalo. No es para generar algo más, Cierto. sino para generar tu confianza en Dios, para que regreses si estás perdido, si estás fuera del camino, regresa. Siempre recuerda que Dios tiene los brazos abiertos para cada uno de nosotros. Y sobre todo que este no es un culto, o sea, este es un podcast donde nosotros... Va a haber momentos como hoy que pues sí coincidimos en muchas cosas, tanto Benji como yo, pero va a haber momentos en los que no, y es de eso se trata, Sí, sí. de tener esas Ya cada quien ciertas su punto de diferencias, vista. ¿no? Pero eso es lo que hacemos aquí, lo que vamos a hacer. Esperemos que nos acompañen siempre en cada capítulo. Igual, si ustedes en los comentarios dicen, ¿saben qué? Porque vamos a subir este video en YouTube, en Facebook, en TikTok, vamos a tener ahí Sí, plataformas, vamos a estar compartiendo todo. Por favor, si ustedes tienen algún tema que quieran que hablemos, que platiquemos, que tengan preguntas, nosotros vamos a tomar en cuenta sus comentarios, vamos a tomar en cuenta sus peticiones y podemos crear un capítulo de acuerdo a lo que ustedes comenten. Sin embargo, también ya tenemos nosotros una lista de más o menos lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, nos estamos preparando y estamos luchando. Y como dijo Benji, no somos, no queremos monetizar o tener dinero como tal. Digo, si sucede, qué bueno. Y si llega a suceder, pues bueno, vamos a ocupar eso para otras cosas importantes en la iglesia. Pero lo más importante aquí es que llegue al corazón de cada uno de ustedes. exactamente. Y recuerden que Benji es leche Y yo y soy miel. no, yo soy miel. Ah, sí. Y este es el podcast que Que te te hace hace bien. bien. Saludos. Bye.